poder estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Y siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Y siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor, porque tú cumples sus promesas. Tú siempre has permanecido fiel. Aleluya. Por eso cantamos a ti desde el fondo de nuestro corazón, Señor. Gracias, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Aleluya, santo eres Jesús, tu fidelidad es grande, aleluya. Qué bueno, qué bonito se ven allá, sentados. Y qué bueno es estar en la casa del Señor. Este es el día que hizo el Señor, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él.
Dios es bueno. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a abrir nuestras Biblias inmediatamente en Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4. Zacarías es de los últimos libros del Antiguo Testamento. El penúltimo, para ser exacto. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Zacarías capítulo 4. Comenzando desde el versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 4:1 en adelante. Leemos en el nombre de nuestro Señor. El candelabro de oro y los olivos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ellas son fieles y son verdaderas. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor, conforme a la necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Es con su espíritu. Es con su espíritu. Después del Señor mostrarle a Zacarías, un profeta después del exilio, Él comienza a mostrarle a este profeta una serie de visiones y a través de esas visiones Dios intenta transmitirle un mensaje tanto a él como al pueblo, mensaje que ellos necesitaban escuchar. ¿Qué ocurría en ese momento? Israel, un pueblo que acababa de cumplir 70 años de exilio, estaba regresando a su tierra. Estaba regresando a su tierra donde tenían muchos años donde ellos no habitaban. Donde tenían muchos años de que como congregación no se juntaban. No tenían ni siquiera un lugar específico donde ellos podían reunirse a adorar a Dios. El templo que antes existía, antes del exilio, fue destruido, fue reducido a cenizas. Llegaron a una ciudad donde estaban reconstruyéndola, donde no tenían todavía el templo, que era el centro de adoración nacional.
y donde el pueblo, luego de tener 70 años exiliado, necesitaba reconstruir su identidad. Había una generación, y probablemente 2 generaciones, que habían nacido en el exilio. Habían nacido en medio de una tierra que adoraba a otros dioses, en medio de una tierra que los invitaba a la idolatría. Y aquella generación, los muy pocos que quedaron, recordaban con añoranza el tiempo en el que ellos se reunían a adorar a Dios en un lugar específico. Aquí, en este capítulo 4 específicamente, Dios le muestra a Zacarías un candelabro de oro y junto a ese candelabro 2 olivos. Para Zacarías, esa visión no debería resultar extraña, puesto que antes del exilio ellos estaban acostumbrados a ver, tanto en el templo como anteriormente a eso, en el tabernáculo, un candelabro de oro que estaba ahí como parte de los utensilios más sagrados que tenía el pueblo de Israel. Para nosotros entenderlo, así como Zacarías en su momento no entendía la visión, comienza Zacarías preguntando, ¿qué es esto? No entiendo. Explícame, Señor, porque sé que algo quieres decirme y no entiendo lo que me quieres decir. Un candelabro no era más que una lámpara que tenía brazos de un lado, brazos de otro, y tenía 7 salidas a través de las cuales se podía iluminar un espacio. Era la lámpara que se utilizaba para que el lugar santo, aquella parte sagrada del tabernáculo o del templo, pudiera quedar iluminada. Eso se encendía con aceite. El aceite hacía combustión y mantenía unas lámparas encendidas todas las noches. Sin embargo, él no sabía qué significaba este candelabro con este depósito que tenía encima y con esos olivos a su alrededor. Y a Zacarías le surge la pregunta, ¿qué es esto, Señor mío? Estoy perdido, no sé de qué me estás hablando. Y algunas veces nosotros, Dios intenta decirnos algo y nosotros no entendemos lo que Dios tiene que decirnos. Y Dios es un Dios que está dispuesto a enseñarnos a nosotros las verdades contenidas en su palabra. Nosotros, como depositarios de las bendiciones de Dios, como los principales bendecidos de entender lo que Dios nos quiere decir, debiéramos tener el mismo interés que mostró Zacarías aquí, de conocer qué es lo que Dios nos quiere decir. Tenemos que ser unos fieles buscadores de aquellas verdades que Dios intenta transmitirnos a nosotros. ¿Qué es esto, Señor mío?, preguntaba Zacarías. En las Escrituras, el candelabro representaba al pueblo de Israel en su momento, y más adelante en el Nuevo Pacto representaba al pueblo de Dios, a la iglesia. Ustedes recuerdan allá dentro de las visiones que tuvo Juan en Apocalipsis, Dios se mostró a Juan como aquel que estaba entre los 7 candelabros de oro. ¿Qué representaban esos candelabros? La iglesia. Específicamente las iglesias a las que le estaba dirigiendo el mensaje. Dios habitaba en medio de esos candelabros de oro. Y el aceite representa al Espíritu Santo que debe estar y que debe habitar dentro de la iglesia. En estos días, en la clase de escuela dominical, nosotros estudiábamos lo que debe poseer toda iglesia. Y vimos que parte de eso es el Espíritu Santo dentro de ella para que se manifiesten los dones que Dios ha provisto para su iglesia. ¿Qué es esto, Señor mío?, preguntaba Zacarías. Y en medio de esto es que el Señor le transmite la respuesta a Zacarías.
Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Ve y dile a mi siervo Zorobabel lo siguiente: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel era el líder político de la nación de Israel en ese momento. Estaba en una posición difícil porque él necesitaba guiar políticamente a ese pueblo, a organizarlo como nación, un pueblo que tenía 70 años, que vivía bajo las leyes y bajo el yugo de esclavitud de otra nación. Tenía que aprender de los errores del pasado y guiarlo bajo el temor de Dios. Y Zorobabel no las tenía todas fáciles consigo. Y en medio de eso, cuando a nosotros nos surgen problemas en nuestra vida, nosotros intentamos resolverlos con los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición. Y la pregunta que surgiría, y era el mensaje que Dios quería transmitirle a Zorobabel, es el siguiente: Zorobabel, ¿la obra es tuya o es mía? ¿La obra es una obra humana o es una obra del Señor? En estos días que estábamos tomando un curso que impartía nuestro pastor, el pastor nos decía un pensamiento que le llegó en una ocasión. La iglesia no tiene una misión. El Dios de la misión tiene una iglesia. ¿De quién es la obra? ¿Es nuestra o es de Dios? El error más grande que puede cometer una iglesia es dejar de entender que lo que está haciendo es una obra encomendada por el Señor. Porque cuando la iglesia pierde de vista ese objetivo, comienza a enfocarse en hacer lo que está dentro del límite de sus capacidades humanas. Y ahí comienza el problema. Podemos tener un amplio rango de capacidades humanas y aún así nosotros no llegaremos a cumplir con eso que nosotros tenemos, la misión que Dios nos ha encomendado. Hay cosas que no le convienen al pueblo de Dios. Una de ellas es confiar en sus propias fuerzas humanas para poder realizar una labor que Dios le ha encomendado de manera divina o de manera celestial. Confiar en nuestros recursos, por muy amplios que nosotros lo veamos, es un error garrafal que puede cometer cualquier persona creyente en Cristo y cualquier iglesia en general. Entender que nosotros sabemos cómo hacer las cosas sin confiar plenamente en el Señor es un error que como persona y como iglesia nosotros podemos cometer. Confiar en nuestros recursos materiales para nosotros llevar a cabo una misión que es celestial es un error que como persona y como iglesia podemos cometer. El Señor le dijo a sus discípulos, a 12 personas que no tenían la mejor preparación. Bueno, vivieron un curso intensivo de 3 años y medio a los pies del maestro. Esa fue su única preparación académica. Pero eran hombres sin letras y del vulgo. Y el Señor les dice, en el siglo I, donde no tenemos toda la tecnología que nosotros tenemos hoy, a esas 12 personas, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él le dice a su iglesia, que en ese momento era ese puñado de personas, id por todo el mundo y predíquenle el evangelio a toda criatura.
¿Se veía grande o pequeña la misión para ese puñado de personas? Oye, se veía grande, ¿verdad? Pero nuestro Dios sabía lo que hacía. Porque Él no los estaba enviando huérfanos. Él no los estaba enviando solos a realizar una labor tan grande y tan importante. El Señor los estaba enviando provistos de los recursos necesarios para poder llevar a cabo una misión de la cual Él no se ha desentendido ni un día de esta vida. Esa misión Él no se la dejó a ellos. Él los invitó a participar junto con Él de esa misión. Pero el Dios de la misión sigue estando al frente de su misión. Dios nos ha dicho a nosotros, acompáñenme en esta labor, porque yo he decidido utilizar a estos humildes vasos de barro para poder llevar a cabo una misión celestial. Y en el camino bendecirlos a ustedes a través de eso. Pero es una obra humana. Lo vamos a hacer con nuestra fuerza, con nuestra preparación académica, con nuestro intelecto. Porque si hubiera sido así, el Señor hubiera escogido lo más inteligente, lo más notorio, lo más preparado, los grandes maestros de su época. ¿Por qué el Señor se hubiera molestado en tomar a simples pescadores para hacer una labor tan importante si el intelecto fuera importante? Si esta obra dependiera de nuestro esfuerzo humano, entonces el Señor hubiera al menos buscado aquellas personas que tienen las mejores capacidades, los mejores talentos naturales. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios. Y lo que no es, lo escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esa obra misionera que comenzó con 12 humildes personas, más un gran maestro, al día de hoy es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que cuenta con hombres y mujeres alrededor de todo el mundo unidos a esa misión. Luego de más de 2000 años de encomienda. ¿Hubiera podido hacerse esa labor con esfuerzo humano? ¿Con los recursos que tenían esas personas se hubiera podido llevar a cabo esa misión? ¿Eran ricos los apóstoles? Esos 12 que eligió Jesús inicialmente, ¿eran personas ricas? ¿De posibilidades materiales? Si fuéramos a evaluar los aspectos que hoy se evalúan para nosotros hacer una buena selección, nosotros diríamos que nuestro Señor Jesucristo estaba flojo en esa parte. Sin embargo, nuestro Dios siempre sabe lo que hace, a fin de que nadie llegue ante su presencia diciendo, Señor, espérate, el evangelio ha llegado hasta este nivel porque yo estaba ahí, porque yo aporté. No, usted sabía que no. Nuestro Dios está al frente de la misión. Y ese es el secreto que hace de la iglesia una organización exitosa. No es porque Dios haya elegido a lo mejor de lo mejor de lo mejor. No, es porque la iglesia ha provisto a su iglesia de lo mejor de lo mejor de lo mejor. La iglesia no puede perder de vista aquellas cosas que Dios ha provisto para ella para poder realizar la encomienda que Él le ha delegado.
Y Dios le manda a decir a Zorobabel aquí en este pasaje, a través de Zacarías, vete y dile a Zorobabel, no es con ejército, ni es con fuerza. Zorobabel en su mente, él estaba haciendo planes. Bueno, para yo organizar este pueblo, donde tengo enemigos alrededor por todos lados, lo primero que yo necesito es organizar un ejército aquí, para que si vienen a atacarnos, diría yo, nosotros tengamos cómo defendernos. Quizás una policía que ayude a poner en orden y en raya a aquellas personas que no intenten seguir el orden establecido. Llegamos a una tierra a empezar a trabajarla para tener recursos. Aquí no hay nadie como con mucho dinero, porque veníamos todos de ser esclavos. Veníamos todos de ser extranjeros en una tierra y nos mudamos para acá. Recursos no había muchos. ¿Y qué vamos a hacer? Vete y dile a Zorobabel, le manda a decir al Señor, esta no es una obra humana. La obra es mía, Zorobabel. Yo no he dejado de ser el Señor de la obra. Es con mi espíritu que tú vas a hacer las cosas que tú tienes que hacer. La iglesia sin la presencia del Espíritu Santo, por más talento que tenga dentro, por más hombres y mujeres capaces que tenga, por más buenos estudiantes que tenga y bien formados que posea, la iglesia fracasará sin la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo lo que nos va a ayudar a nosotros a saber que nuestras capacidades son todas insuficientes. Aún las mejores que nosotros tengamos son insuficientes para poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Qué nos ha encomendado al Señor? ¿Cuál es el secreto del éxito de la iglesia? Mientras más rápido reconocemos nuestra insuficiencia humana, más rápido reconoceremos que Dios ya nos ha provisto a nosotros de lo necesario para poder ayudar en su misión. El éxito espiritual no se mide por lo que el mundo mide. El éxito espiritual se mide en la medida en la que usted aprende a depositarse cada vez más en las manos de un Dios que todo lo puede. En un Espíritu Santo que es capaz de transformar sus defectos en cosas de provecho. Aquel Pedro impetuoso, aquel Pedro hasta cierto punto con rasgos de violencia, aquel Pedro altivo, Dios transformó ese carácter y lo puso al frente, inclusive como columna de una iglesia recién naciente, y utilizó esos defectos que él tenía para transformarlos en algo de provecho para su obra. Aquel vehemente Pablo, que era capaz de arrastrar a hombres y mujeres sin piedad por la calle para llevarlos a la cárcel, con tal de defender lo que él entendía correcto, a ese utilizó Dios. A ese que se enorgullecía de su preparación, Dios lo utilizó para provecho de su obra. Es en las manos de ese Espíritu Santo donde nuestras debilidades, donde nuestras limitaciones se potencian con la ayuda del Señor. Entonces, ¿qué necesita la iglesia para hacer la obra que Dios le ha encomendado? ¿Usted necesita años de preparación para poder hacer lo que Dios le ha encomendado? Eso es bueno, pero eso no es lo que usted necesita. Usted necesita agotar años dentro de la iglesia para que pase por el liderazgo, y después que usted pase por el liderazgo, entonces usted trabajar
en la misión que Dios nos ha encomendado? Eso sería bueno, pero eso no es lo que usted necesita. Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto a dejarse usar por Él. ¿Usted sabía cuánto tiempo duró Pablo después de convertirse al Señor para salir a predicar? Quizás 24 horas. Ahí estaba Ananías orando por él. Hermano Saulo, el Señor me envió donde ti para que recobres la vista. Oró por él, le cayeron escamas de sus ojos, recibió al Señor en su corazón, fue bautizado y al otro día estaba Pablo predicando en la calle. Aquel que hace unos días atrás estaba persiguiendo a esas personas y que había llegado a Damasco para arrastrarlo y para llevarlo a la cárcel, ahí estaba 2 días después con ellos, predicando junto de ellos y los hermanos mirando, pero ¿se volvió loco o intenta engañarnos esta persona? Y Pablo podía tener mucha preparación en lo que tenía que ver con la ley. Pero del Evangelio de la Gracia, ¿qué conocía Pablo? Lo que él había experimentado. Eso es. El endemoniado gadareno, cuando el Señor lo liberó de los demonios que él tenía, ¿qué preparación tenía? ¿Qué conocimiento del Evangelio de la Gracia tenía el endemoniado gadareno? ¿Por cuántos puestos de liderazgo había pasado ese endemoniado gadareno? ¿Y qué le dijo el Señor ahí? Porque el endemoniado le dijo, yo no me voy de aquí, yo te caigo atrás, Señor. Para donde tú vayas yo voy. El Señor, ¿qué le dijo a ese endemoniado? No. Vete para tu casa, a donde están los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Con cuántos de nosotros Dios ha tenido misericordia? Pues entonces nosotros tenemos cosas que contar, tenemos cosas que decir. Eso no quiere decir que usted en el camino no se pueda ir preparando, pues gloria a Dios si usted se puede ir preparando. Pero lo que usted necesita para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado a todos de manera personal es tener un corazón dispuesto y ponerse en las manos del Espíritu Santo que Dios ha provisto en las manos de su iglesia. Que usted no sabe mucho, bueno, diga lo que usted sabe, lo que Dios ha hecho. Yo era una persona triste y Dios me hizo una persona alegre. Eso es lo que usted sabe, eso es lo que usted ha experimentado en su vida. Yo sé que Dios vive porque yo lo he experimentado en mi vida. Entonces, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Dios le manda a decir a Zorobabel. Pero le manda a decir más a Zorobabel, le dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Vendrán problemas? Sí. ¿Vendrán dificultades? Sí. ¿Vendrán situaciones donde nosotros nos veamos abrumados y lo veamos tan grande que no sabremos qué hacer con él? Sí. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Porque para mí es grande, pero para el Dios al que yo le sirvo, eso es una montañita. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, a tierra plana. ¿Pero por qué? ¿Porque Zorobabel era la gran cosa? No, porque es con su espíritu. Porque con lo que contaba Zorobabel era con el Espíritu Santo de Dios, con la tercera persona de la Trinidad. Él va a sacar la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Por qué? Porque la situación de Zorobabel era cómo construir el templo. ¿Tenía Zorobabel el dinero? No. Probablemente no tenía ni la gente que sabía hacer lo que había que hacer. Pero no te preocupes. Ese es el problema. Esa es la montaña que nosotros tenemos. No contamos con los recursos, pero eso no es problema para el Dios al que nosotros le servimos. No contamos con la preparación, pero ese no es el problema para el Dios al que nosotros le servimos.
No somos suficientes, somos pocos. Pero eso no es el problema para el Dios al que nosotros le servimos. Ese no es el problema para nuestro Dios. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel van a echar el cimiento de esta casa. Y por si ustedes tienen duda de que él va a comenzar y va a dejar las cosas a medio camino, las manos de Zorobabel también la acabarán. Zorobabel no sabía de dónde él iba a sacar ni los recursos ni los medios humanos para él hacerlo, pero el Dios de la misión sí lo sabía. El Dios que encomendó a Zorobabel a hacer lo que tenía que hacer ya lo sabía. Ya él tenía el problema resuelto. Él lo único que necesitaba eran hombres y mujeres dispuestos a ponerse en sus manos. Porque lo otro, ya él lo sabía. El plan y los recursos, ya Dios lo tenía. El éxito espiritual no dependen del conocimiento ni del saber. El exitoso espiritualmente no es el que más sabe, ni el que más conocimiento tiene, aunque todo eso es importante y ayuda bastante. Pero el éxito espiritual no se mide por el conocimiento intelectual que usted tenga, ni siquiera por la mucha Biblia que usted se sepa. Es importante, pero eso no es lo que define el éxito espiritual. La salvación de las almas no depende del esfuerzo humano. El avivamiento que se puede provocar en un determinado lugar, como aquí en el Brizal, no depende del esfuerzo humano. Eso es importante, eso es bueno, pero no depende del esfuerzo humano. No depende de que nosotros seamos 10 o 30 o 50 o 5 o 150. No depende de que hayamos muchas personas haciendo la labor. Eso es bueno, no es malo, eso contribuye, pero la salvación de las almas no depende de nuestro esfuerzo humano. No depende de qué tan preparada y capacitada esté la iglesia en cuanto a la palabra del Señor. No depende de eso. ¿Ustedes ven qué fácil nosotros podemos caer en un engaño? La salvación de las almas, ¿de qué depende? ¿Quién es que convence de pecado? Somos nosotros. Somos nosotros que vamos a diseñar un discurso que va a dejar a la gente sin defensa y va a decir, sí, yo necesito a Dios. ¿O es el Espíritu Santo? ¿O es el Espíritu Santo de Dios? El Señor va a bendecir nuestro esfuerzo. El Señor va a bendecir nuestra disposición a cumplir la misión para la que Él nos llamó. Pero la salvación de las almas va a depender de nuestra dependencia del Espíritu Santo de Dios. Porque mientras salgamos por ahí, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, podremos durar años sembrando, sembrando y sembrando, y veremos poco fruto. Amén. La renovación de los hijos de Dios no depende del esfuerzo humano. La madurez espiritual que usted pueda alcanzar no depende de su esfuerzo humano. Usted puede durar años preparándose en un instituto bíblico, después ir a una universidad, después capacitarse todavía más allá si usted quiere, y hacerse un erudito en todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, que no es malo, eso es muy bueno y es importante, pero de eso no depende el éxito espiritual. Su crecimiento espiritual, su madurez en el Señor, no depende de eso. Porque ningún conocimiento intelectual puede ser sustituto de la experiencia que usted tenga con el Señor.
Usted va a conocer al Señor en la medida en la que usted se acerque a Él. Cuando usted lo experimente en su vida. Usted podrá escuchar muchas veces que la Biblia dice que Dios sana. Pero eso nunca va a igualarse a la experiencia de usted experimentar en su vida a un Dios sanador. Nos sirve de edificación el conocer lo que Dios ya ha hecho en el pasado, pero procure usted tener su propia experiencia con el Señor. Que usted no crea que Dios sana solo porque la Biblia lo dice, sino porque usted lo ha experimentado en su vida. Que usted crea que Dios restaura, no porque la Biblia lo dice, sino porque usted lo ha vivido en su vida. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros renovarnos y ser una iglesia renovada y creciente en el Señor. Lo que nos va a permitir a nosotros avanzar como congregación no es tanto los recursos que nosotros podamos reunir. En un libro que no es muy antiguo, se llama Como un viento recio. El escritor, que vivía en un país oriental muy pobre, llega a Estados Unidos, le dice a un pastor de allá de Estados Unidos: nosotros oramos constantemente por ustedes y su pobreza, para que el Señor los ayude. A lo que él contestó: nosotros también oramos mucho por ustedes y su riqueza, para que el Señor los ayude. ¿Saben por qué? Porque la abundancia de recursos muchas veces nos ciega la vista y nos cree capaces de hacer cosas que el dinero no puede hacer. La iglesia no es una iglesia madura, ni una iglesia eficaz, ni una iglesia exitosa, porque reúna muchos recursos, porque sea rica o porque sea pobre. La iglesia es exitosa cuando aprende a depositarse en las manos del Señor. No hay ningún bien humano, no hay ninguna capacidad humana, ningún talento humano que sea sustituto de las riquezas que Dios ha provisto para nosotros. El apóstol Pablo le dice, hablándole a los corintios: señores, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué tesoro se refería el apóstol ahí? A que en la iglesia existía ahí una selección de talento y una abundancia de talento, o a la presencia del Espíritu Santo en su vida. El tesoro que poseemos nosotros de manera individual y que poseemos como iglesia en conjunto ha sido un tesoro que ha sido depositado por el Señor. Ha sido un tesoro que ha sido puesto por Dios en nuestra vida. Nosotros no hemos sido merecedores de ella. No nos los hemos ganado. Ha sido puesto por gracia porque Dios tiene una misión que realizar. Y en su gracia ha decidido utilizar nuestra colaboración. Y ya concluyendo, me llama mucho la atención que lo que Dios le muestra a Zacarías es un candelabro de oro. Que el candelabro era una pieza muy bonita, muy hermosa, tallada a mano, tenía figuras debajo de cada lámpara. Era una pieza preciosa, digna de admirar. Se encontraba en el lugar santo. Y en el día era una pieza digna de admiración. Pero ustedes saben cuándo llegaba el momento estelar de ese candelabro. El momento estelar del candelabro no era en el día, no. Era en la noche. Porque en la noche usted no podía ver ni el candelabro, usted no podía ver la mesa de los panes de la proposición, usted no podía ver el altar del incienso y ningún otro ser que se encontraba dentro de ese salón sagrado si el candelabro no estaba encendido.
Ese era su momento estelar. Cuando ese candelabro llegaba la noche y el sacerdote lo encendía, se iluminaba todo el salón. La iglesia ha sido puesta en este lugar para poder iluminar y mostrarle a las personas el camino de acceso al lugar santísimo, a la presencia del Padre Celestial. Es eso. Y sin la presencia del Espíritu Santo, la iglesia es un candelabro apagado. La iglesia es un candelabro apagado que usted puede llegar de día y decir, mira qué bonito, pero en la noche, para usted llegar a la presencia del Señor, si no hay candelabro, usted tropieza. Y el candelabro cumple su función cuando en la noche está iluminando, está irradiando luz. Y nosotros vivimos en un mundo de tinieblas que necesita esa luz. El candelabro, que es la iglesia del Señor Jesucristo, necesita estar encendido. Y ese candelabro se encendía con aceite. ¿Y el aceite qué es? El Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo, el candelabro no tiene combustible para encender. Sin el Espíritu Santo, el candelabro no brilla y no ilumina para llegar o para mostrar el acceso a la presencia del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a cumplir con nuestra labor. Una iglesia que esté solamente en un lugar para no cumplir con la misión que Dios le ha encomendado es un candelabro apagado. Y para poder hacer lo que Dios nos ha encomendado, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque ellas nos enseñan. Ellas, Señor, nos moldean, ellas nos guían, nos muestran el camino, nos enderezan cuando vamos mal, Señor. Ayúdanos a procurar tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender siempre, Señor, que es con tu Espíritu Santo que vamos a llevar a cabo la misión que tú nos has delegado, que nos has llamado a participar en ella. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a hacer esa iglesia. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Que nuestro candelabro se mantenga siempre iluminando, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.